sus himnarios, por favor. Vamos a abrir al himno número 86. Himno número 86. Vamos a cantar al Señor para darle alabanza y gloria como Él merece. Himno número 86. Yo sé que no tenemos piano para el día de hoy, pero va a estar bien. Por eso es que Dios nos dio voces que podemos usar para cantarle a Él. Himno número 86. ¿Si podría tener John David? Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en Él. Y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Y con Él estamos aquí el día de hoy para adorar y alabar al Señor. Vamos a comenzar con una palabra de oración, por favor. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias que tenemos un lugar siquiera donde nosotros podemos reunir en tu nombre para que nosotros podamos oír de tu palabra y para que podamos cantar alabanzas a tu nombre, Señor. Ayúdanos, por favor, llénanos con tu espíritu. Ayúdanos a tener un optimismo sobre la situación. Sabemos que está lloviendo, sabemos que a lo mejor no nos sentimos cómodos, pero sabemos que el infierno es muchísimo más incómodo, Señor. Ayúdanos a nosotros para estar llenos con tu espíritu, para nosotros estemos motivados a dar testimonio sobre tu salvación, Señor, con alguna persona, cualquiera persona que no te conoce a ti, Señor. Y mientras que vamos cantando alabanzas y adoraciones a tu nombre, Señor, ayúdanos a tener esa buena actitud para que nosotros podamos realmente adorarte en espíritu y en verdad. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, si van a voltear la página en su himnario, por favor, al himno número 88. Vamos a cantar el próximo himno, el himno número 88. El himno número 88. Yo comienzo entonces. A ver. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su
recibir lo que son los anuncios. Los anuncios, si tienen una invitación, bueno, aquí tengo una invitación. Ahí está el horario de los servicios. A los domingos a las 10 de la mañana tenemos que es escuela dominical. Hoy en la mañana escuchamos y aprendimos de Juan capítulo 10. El tema siendo que Jesucristo es el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesucristo declaró claramente en Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor, Él es Jehová, Él es Dios, el Dios nuestro. Y eso fue de bendición. A las 11 de la mañana todos los domingos es el servicio de predicación, cual nos encontramos ahorita mismo. Hoy nos vamos a continuar en la serie del libro de Romanos. Vamos a levantar en el libro de Romanos capítulo 2 hoy mismo. Vamos a seguir en esa serie. Y hoy mismo tenemos unos nuevos invitados, entonces queremos felicitarles por venir. Don Esteban y doña... Sí, quiero decir Vilma, quería decir Irma, no sé por qué quería decir Irma, pero doña Vilma y hermana Saraí, gracias por estar ahí otra vez con nosotros. Siempre es bendición aquí con nosotros, así en presencia. Los sábados a las 10 tenemos lo que se llama, lo que nosotros llamamos ganar almas. Eso viene de un pasaje en la Biblia, el Proverbios capítulo 11, versículo 30, que dice que el fruto del justo es un árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ganar almas se refiere a lo que es el evangelismo, la predicación de la palabra de Dios. Nosotros todos los sábados a las 10 reunimos aquí en el auditorio principal y nosotros recibimos un mensaje alentador para que nosotros podamos salir a las calles y callejones a predicar el evangelio a toda criatura, igualmente como Dios mismo nos mandó. En el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, él mismo dijo: todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Verbo, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si alguien no oye el Evangelio del Señor Jesucristo, no tiene la oportunidad para poder creer el Evangelio del Señor Jesucristo, por lo tanto ellos no tienen la oportunidad para ser salvos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lamentablemente tendrían que ellos pagar sus propios pecados en el infierno. Bueno, yo creo que eso es todo por ahorita de los anuncios. Algo más en el futuro, mucho más en el futuro. La iglesia sí está planeando un viaje misionero a Sardegna. Ahora nosotros tenemos una familia misionera que se encuentra en Sardegna. El hermano Chris Faulkner y su esposa Camille, con sus 3 hijas, su hijo Tomás. Ellos están en Sardegna, Italia, y ellos están predicando el evangelio allá. Han plantado una iglesia allá y es de bendición para nosotros porque nosotros podemos ver los frutos de sus labores allá. Pero para este enero que viene, para los que quieren y los que pueden, vamos a ir allá, un viaje misionero allá a Sardegna, para apoyar y para ayudar a la familia misionera allá en Sardegna, la familia Faulkner. Yo ahorita mismo estoy trabajando en aprender el italiano, no me está yendo tan bien, pero si ustedes desean hacer eso, entonces les exhorto también para esforzarles en aprender otro idioma. Algo del evangelio dice que dice por tanto, id a todas las naciones. Entonces parte de nuestra responsabilidad como cristiano, como ganador de almas, como evangelista, es para aprender otros idiomas para que nosotros podamos ir a todas naciones y enseñar el evangelio a toda criatura. No lo vamos a poder hacer a menos que hablemos otros idiomas. Bueno, eso es todo para los anuncios que tengo ahorita. Vamos a cantar un himno más antes de que vayamos a llegar a lo que es la predicación. Si pueden ir en sus escenarios, por favor, al himno número 98. Al himno número 98. No lo hay. Himno número 98. John David, si pudieras venir, por favor, para guiarnos. Himno número 98. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay.
Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. Hay otra dádiva como Cristo, no la hay, no la hay. Hay prometido el estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Nuestras luchas conoce todas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. Amén. Como vimos en Juan 10, Él es el fiel pastor, Él es un buen amigo y Él nunca nos dejará sin quien nos guía. Bueno, ahora llegamos a lo que es la predicación de la palabra. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 2. Abren sus Biblias, por favor, conmigo a Romanos capítulo 2. Estamos siguiendo en la serie del libro de Romanos. La semana pasada comenzamos con Romanos capítulo 1, la palabra que decía, los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Pero esta semana vamos a escuchar de la palabra en el Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para tener el contexto. Romanos capítulo 2. ¿John David? Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose uno a otros en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienes la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtas, tú que dices que no se ha de adulteras, tú que abominas a los ídolos,
cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Pues la circuncisión ciertamente aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, ¿no será su incircuncisión contado como circuncisión? Así que él que es incircunciso por naturaleza, si cumpla la ley, no te juzgará a ti con que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Pastor, si puedes orar por nosotros. Señor Jesús, damos gracias por este día, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la sabiduría que viene de tu palabra, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu para que abra nuestros ojos y nuestros oídos, para que estemos atentos a la palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Y pedimos el poder tuyo sobre nosotros para poder hacerlo, no solo para edificar a nosotros, sino para que nosotros podamos edificar a los demás. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos ahí en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Donde yo quiero enfocar es en el versículo 9, donde dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, porque pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y ese es el título del mensaje el día de hoy. No hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. La frase acepción de personas aparece en la Biblia Reina Valera Gómez 20 veces. Es parecida a nuestra palabra favoritismo. Favoritismo, eso lo cual significa dar tratamiento injusto o preferencial a una persona o un grupo para el mal de otros. Un buen ejemplo de esto se encuentra en Santiago capítulo 2. Guarden lugar ahí en Romanos capítulo 2, porque ese es el texto para hoy, pero si pueden ir conmigo por favor a Santiago capítulo 2. Carla, Diana, si puedes ayudar. Santiago capítulo 2. Estamos hablando de acepción de personas, que sería como favoritismo o parcialidad, ser parcial con una persona u otra persona simplemente por quién es y no necesariamente por lo que ha hecho. Estamos ahí en Santiago capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice: hermanos míos. Entonces, ¿con quién está hablando? Está hablando con los hermanos, está hablando con los salvos, está hablando con los de la iglesia, de la congregación. Dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, en acepción de personas. Está diciendo, no sea parcial, no vayas a mostrar favoritismo. Dice, ¿por qué si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos, y miráis con agrado al que trae ropa fina, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dijeres al pobre, está tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado? Así, esa es parcialidad, ese sí es mostrar acepción de personas. Dice el versículo 4, ¿no sois parciales en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y os arrastran a los juzgados? ¿No blasfemen ellos el buen nombre por el cual sois llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. No importa si el prójimo es rico o si el prójimo es pobre. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, si uno demuestra favoritismo, si uno demuestra parcialidad, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. O sea, no hay acepción de personas para con Dios. Dios no demuestra favoritismo, Dios no muestra parcialidad hacia nadie simplemente por el hecho de quién es esa persona. La primera mención de eso de hacer acepción de personas, no tiene que ir ahí, simplemente lo vayan oyendo. Si pueden regresar a Romanos 2, por favor, Romanos 2. Yo les voy a leer, mientras que van a Romanos 2, yo les voy a leer de Deuteronomio 1:16. La Biblia dice, y entonces mandé a vuestros jueces, este es Moisés hablando. Moisés dice, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd las querellas entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero que está con él. No hagáis acepción de personas. No hagáis acepción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. Diciendo pequeño como grande podría ser a un chiquito, puede ser a un grande, puede ser a uno que no tiene mucho dinero, puede ser hablando de uno que tiene mucho dinero, mucha sustancia. Dice que se tiene que juzgar a todos igualmente. Dice, no tendréis temor del hombre porque el juicio es de Dios. En el caso que os fuere difícil, lo traeréis a mí y yo lo oiré. Ahí mismo Moisés está relatando a la gente lo que le dijo Dios. Que si es el caso de que si alguien va a juzgar a alguien o si va a ejercer juicio, tiene que hacerlo justamente, tiene que hacerlo sin acepción de personas, conforme a lo que es el juicio de Dios. O sea, la primera mención de acepción de personas es en el contexto del juicio, en cómo juzgar justamente. Ahora, la segunda mención de acepción de personas es otra vez en Deuteronomio. Yo les voy a leer, no tienen que ir ahí, permanezcan ustedes ahí en Romanos 2, pero Deuteronomio capítulo 10 dice esto. Moisés otra vez hablando. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora, para poder explicar eso, circuncisión se habla de cortar o quitar lo que se llama el prepucio. El prepucio, para no ser demasiado gráfico, es la pielecita que un varón tiene al nacer en su miembro, ¿no? En su parte, en su, no sé cómo más se podría decir, ustedes sí saben, ¿no? Pero los judíos, yendo todo antes hasta Abraham no era judío, la Biblia dice que él era arameo, pero él hizo un pacto con Dios, hablando de fe en Dios. Y como señal de su fe exteriormente en la carne, era cortar el prepucio o quitar el prepucio, la carne de su cuerpo, de su ser, como seña exterior del pacto interior que había hecho con Dios. Aquí en Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, diciendo no necesariamente una circuncisión física es lo que cuenta, sino que es una circuncisión interior en el corazón, es lo que cuenta. Con eso en mente, entendiendo que es la circuncisión, vamos a seguir ahí. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, y que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. O sea, ahí mismo dice que Dios no hace acepción de personas. Él no muestra favoritismo, Él no muestra parcialidad cuando se trata con las personas. Él trata con todas las personas de una cierta manera y Él no demuestra favoritismo a una persona u otra persona. La segunda mención de acepción de personas explica que Dios no hace acepción de personas y por lo tanto su juicio es justo. El título del mensaje es que no hay acepción de personas para con Dios.
La tercera mención de acepción de personas en la Biblia se encuentra aún en Deuteronomio, ahora en capítulo 16, que básicamente dice lo mismo que vimos en la primera instancia, que dice que no hay acepción de personas y que uno para juzgar justo juicio tiene que hacerlo sin hacer acepción de personas. O sea que toda la ley, vemos que la ley no puede hacer acepción de personas, está ligado con hacer justo juicio. Ahora, cuando uno se habla de juicio y de juzgar, muchos erróneamente ahora hoy en día en los tiempos nuevos testamentarios dirían que nosotros no deberíamos de juzgar a nadie. No, simplemente recuerden lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, donde dice no juzguéis y ponen paran ahí, o sea, se detienen ahí, con simplemente escuchar eso de decir no juzguéis y ellos quedan ahí. Y piensan que nosotros como cristianos ahora en el Nuevo Testamento no deberíamos de juzgar. Pero eso no es cierto, porque cuando nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, en su contexto, Dios quiere que nosotros juzguemos, pero hay una cierta manera, hay un cierto lugar y hay ciertas circunstancias bajo cuales Dios quiere que nosotros juzguemos. Juan 7:24, el Señor Jesucristo mismo dice, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Nosotros acabamos de escuchar de Deuteronomio que justo juicio se hace sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Uno tiene que leer lo que es la ley y uno tiene que aplicar la ley justamente a todas las personas. No importa si son de aquí, no importa si son de allá, no importa si son judíos, no importa si son gentiles, no importa si son cristianos. La ley aplica igualmente a todas las personas. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué deberíamos de juzgar justo juicio? Porque Dios es justo y porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo cual nos trae al punto número 1. Punto número 1. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora estamos en Romanos capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 1. La Biblia dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, ¿cómo se llama una persona que juzga a otro y es culpable de hacer lo mismo? ¿Cómo se llama? Un hipócrita, sí. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a ser hipócrita? Si quédense ahí en Romanos 2, no quiero que se vayan a mover de Romanos 2, yo simplemente les voy a leer de los otros textos para que puedan oír qué es lo que dice la Biblia con respecto a lo que es o lo que es ser un hipócrita. Mateo 7:1, el Señor Jesucristo hablando dice, no juzguéis. Otra vez, muchos paran ahí y simplemente piensan que no deberíamos de juzgar. Pero la Biblia sigue y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Diciendo de que uno tiene que guardarse y mantenerse al mismísimo estándar con que se va a ir a juzgar a los demás. Dice aquí en Mateo 7, siguiendo en el versículo 3. ¿Y por qué? Otra vez el Señor Jesucristo hablando. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? Dice el Señor Jesucristo en versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para ilustrar nada más sería así. El hermano tiene así una paja en su ojo y yo le quiero venir a decir, mira que le voy a sacar la paja de tu ojo, pero yo aquí tengo una viga en mi ojo. ¿Cuál es el problema mayor? El problema mío. Yo soy culpable del mismísimo pecado. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a querer ir con un hermano para ayudarle con su pecado pequeño que tiene? Y yo aquí tengo el mismísimo pecado, pero a un grado más infinito que él tiene. No, el Señor Jesucristo dice que es la hipocresía. Una persona que hace tales cosas es un hipócrita. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Si yo soy culpable de manejar en exceso de velocidad de 120
millas por hora, no puedo venir a decir a mi hijo que está recién empezando a manejar, diciendo, mire que excediste por 5 o 10 millas por hora. Yo tengo el mismísimo problema, pero más grave que él. Y eso es ser un hipócrita. Romanos capítulo 2, siguiendo ahí en el versículo 2. Dice el texto, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. Ahora, esta frase volvemos a ver otra vez. Los que hacen tales cosas, los que hacen tales cosas. Miramos tantito atrás en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 lo prediqué hace unas cuantas semanas. Y se trata de lo que la Biblia llama sodomitas, o lo que nosotros ahora hoy en día llamaríamos homosexuales. La Biblia dice que ellos son rechazados de Dios y son más allá que la salvación. Ahí en el versículo 32 la Biblia dice, conociendo el juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? El juicio de Dios es justo juicio. Dice ahí en versículo 32, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Justo antes de eso, dice en el versículo 29, que ellos están atestados de toda iniquidad. Y luego da una lista de toda la iniquidad, de lo cual están atestados. Y luego dice que estos mismos, los homosexuales, los sodomitas, los que son rechazados de Dios, dice que los que son reprobados, dice que ellos conocen el juicio de Dios, que el juicio de Dios es justo, pero ellos, los que hacen tales cosas, toda la iniquidad que acaban de nombrar ahí en Romanos capítulo 1, dice que son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Entonces, ahí en Romanos 2, vuelvan otra vez a Romanos 2, versículo 2, dice, los que hacen tales cosas. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. La Biblia dice que la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Deuteronomio es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento dice que toda palabra de Dios es dado por inspiración de Dios. Toda escritura es dado por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en la justicia. Si uno va a tener justo juicio para juzgar conforme a lo que Dios nos manda a juzgar, justamente tenemos que conocer toda escritura. No solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Seguimos ahí en el versículo, Juan 12:48 dice que el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Ahora seguimos en el versículo 3. Pablo, otra vez hablando a la iglesia que está en Roma, dice, ¿y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, no es posible. Si yo manejo en exceso de velocidad, yo manejo así a 120, mi hijo maneja así a las 80, a las 90, él no va a escapar del patrulla. Tampoco yo voy a escapar de patrulla. Y si nos agarran a los dos, nosotros dos somos culpables. Nosotros dos tenemos que pagar la multa o nosotros dos tenemos que comparecer en la corte, ¿no? Vamos a recibir el mismo castigo. Dice la Biblia ahí en Romanos 2. ¿Y piensas esto, oh hombre? Ahora nos damos cuenta de que Pablo está hablando a un hombre porque él dice tú. En Romanos 1, él está diciendo, ellos son dignos de muerte. Ellos hacen tales cosas. Ellos son rechazados de Dios. Ellos son homosexuales. Ellos son reprobados. Pero ahora en capítulo 2, él cambia el pronombre y ahora dice, oh hombre, tú eres inexcusable. Ya no estamos hablando de unas terceras partes que están ahí afuera, ahora sino que Pablo está dirigiendo directamente a un tú, a un hombre, alguien. ¿Quién es ese alguien? Es un hombre hipócrita, porque él lo dijo claramente en versículo 1, lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo está hablando con un hombre hipócrita. Vamos a ver luego en el texto quién es el hombre hipócrita. Pero seguimos ahí en el versículo 3, él dice,
¿Piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La respuesta es no. Mateo 23 dice esto. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. O sea que ellos están en autoridad de Moisés, traen la Biblia, traen el Antiguo Testamento. Cristo sigue y dice, así que todo lo que os digan de la Biblia, que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahora, ¿cómo se llama una persona que dice algo y no lo cumple, que no lo hace ellos mismos? Un hipócrita. El Señor Jesucristo está diciendo de que los fariseos, los saduceos, los judíos, ellos dicen, mire, que nosotros deberíamos de guardar la ley, deberíamos de hacer lo que dicen los mandamientos, pero ellos mismos no los estaban guardando, ellos mismos los estaban quebrantando intencionalmente. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice sobre ellos? Mateo 23, 33 dice, a ellos les está llamando, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Pablo dijo, ¿y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás juicio de Dios? O sea que el Señor Jesucristo, en ese pasaje de Mateo 23, estaba hablando con los fariseos, estaba hablando con los saduceos, estaba hablando con el liderazgo de los judíos en aquel tiempo. Y él, ¿cuántas veces en ese pasaje le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo y no estaban cumpliendo, ellos no estaban haciendo. ¿Cómo se llama una persona que dice una cosa y luego que no cumple esa misma cosa? Hipócrita. Pero nosotros no deberíamos de ser hipócritas, deberíamos de juzgar justo juicio. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Seguimos ahí en el versículo 4, Romanos 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas? Otra vez Pablo está hablando con el hombre hipócrita, el tú hombre que juzgas y que hace lo mismo. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Hablando con este hombre hipócrita, está diciendo de que ellos son tan ciegos que no pueden ver la bondad de Dios y no pueden dejar de mirar a lo que ellos están haciendo mal y mirar a la bondad que tiene Dios hacia nosotros. Versículo 5, mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesores ira para ti mismo para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, ese es un tema que nosotros vemos en la Biblia muy frecuentemente. Dice que el Señor Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, nosotros sabemos que nosotros no somos salvos por obras, porque la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que no somos salvos por obras, no por obras de justicia que hayamos hecho nosotros, pero según y por su misericordia nos salvó. Pero Él pagará a cada uno conforme a sus obras de esta manera. Apocalipsis 22, versículo 12, dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Vamos a ver exactamente qué es lo que significa. Para nosotros cristianos, si somos salvos, nosotros estaremos en lo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Eso es cuando Él viene en las nubes con poder y gran gloria y con fuego. Habíamos mencionado eso en un mensaje que prediqué hace unas semanas, 1 Corintios 3, diciendo de que toda obra será manifiesta por fuego. Cuando Cristo viene en flama o llama de fuego, Él va a cobrar venganza en contra de los que no conocen a Él y a los que no han obedecido a su evangelio, no han creído la verdad con respecto a la salvación. En ese entonces, nosotros que somos salvos, toda obra que nosotros hemos hecho en esta vida se va a quemar o se va a ir con nosotros. Ahora, ¿qué es lo único que nosotros podemos llevar con nosotros al cielo? Yo no puedo llevar mi celular, no puedo llevar mi Biblia, no puedo llevar mi portafolio, no puedo llevar mi himnario, no puedo llevar mi traje. Lo único que nosotros podemos llevar con nosotros al cielo son otras almas. Son otras almas. Si yo abro mi boca y predico el evangelio
a alguien y ellos lo reciben y ellos lo creen y ellos son salvos, entonces cuando Cristo viene por nosotros, yo voy a ir, pero también los que recibieron el Evangelio a mi boca también van a ir conmigo. Don Esteban, gracias a Dios que usted escuchó el Evangelio y que lo creyó y que usted lo recibió. Cuando viene Cristo, usted se va conmigo. Mi familia va conmigo. Los hermanos van conmigo. Pero eso es lo único que uno puede llevar al cielo. Todo lo demás que permanece aquí en la tierra en ese entonces se va a quemar por fuego. Porque al sacarnos de aquí el Señor Jesucristo, ahí es cuando entonces el Señor a derramar su ira sobre la tierra, que comienza con fuego, la Biblia dice. Pero regresando al tema, el Señor no juzga a una persona por su persona, sino por lo que hace. Punto número 1 es, no seamos hipócritas. Punto número 1, no seamos hipócritas. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Punto número 2, la ley aplica igualmente a todos. La ley aplica igualmente a todos. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Miramos ahí el versículo 7. La Biblia dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Ahora, nosotros sabemos que la vida eterna no se gana, no es por obras. La Biblia dice en Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces sabemos nosotros que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, no por obras. Entonces, ¿cómo es? Porque muchos dirían que esto enseña que uno tiene que hacer buenas obras para ser salvo, pero no está hablando de eso. Vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos de unas personas que perseveraron en bien hacer, que buscaban la gloria, honra e inmortalidad y que hallaron la vida eterna. Guarda lugar ahí en Romanos 2, por favor. Vaya conmigo en Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Es un libro a la izquierda en su Biblia. Viene Hechos y luego Romanos. Estamos en Romanos, vamos atrás al libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que iba perseverando en bien hacer, que iba buscando gloria y honra e inmortalidad y como resultado recibió la vida eterna. Pero vamos a ver que no es por sus obras, sino que es por su fe. Hechos capítulo 10, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice, había un varón en Cesarea llamado Cornelio. ¿Cómo se llama el hombre? Cornelio. Centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, al ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole, tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora, ángel, la palabra ángel simplemente quiere decir mensajero. Aquí vemos que es un mensajero de Dios que vino del cielo. Así conocemos y nosotros sabemos que este sí es un ángel celestial, un ángel sobrenatural. Pero este hombre, Cornelio, iba, ¿qué? Perseverando en bien hacer y buscaba la gloria, buscaba la vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios se dio cuenta de su bien hacer. Dios se dio cuenta de que él iba buscando en pos de él. Entonces le envió un mensajero, le envió un ángel. ¿Qué fue lo que resultó? Dice que uno tiene que ir a buscar a un hombre que se llama Pedro. Ahí en versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos a ver por qué. Brincamos, perdí mi lugar. Brincamos al versículo 33, Hechos 10, 33.
Hechos 10:33, seguimos la historia con Cornelio y con Pedro, el apóstol Pedro, dice, así que, ahora es Cornelio, el italiano que está hablando, así que enseguida envié por ti, hablando con Pedro, envié por ti, Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Cornelio había reunido a toda su familia ahí. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo, este es Señor de todos. O sea, aquí mismo Pedro está diciendo de que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque el evangelio no era solamente para los judíos, sino que también era para los gentiles. Los gentiles son las naciones que no son parte de la nación de Israel, no son parte de la nación de Judá, sino que quería Dios que el evangelio fuera por todo el mundo. Y vemos que Cornelio es un italiano. Él no es judío, pero Pedro se da cuenta y dice que Dios no hace acepción de personas y Él quiere que todos oigan las buenas nuevas, quiere que todos oigan lo que es el evangelio. ¿Qué es el resultado? Vemos ahí en el versículo 40, seguimos adelante, Hechos 10:40. A Dios resucitó al tercer día, hablando de Cristo, y lo manifestó abiertamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. La clave se encuentra en el versículo 43. De hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, o sea, desde el principio hasta fin de la Biblia, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué fue el resultado? O sea, Él estaba enseñando que por fe somos salvos y no por obras. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué fue que la salvación también vino a los gentiles? ¿Por qué no hay acepción de personas para con Dios? Dios ve a lo que es interior, Él no ve lo que es de afuera. Él sí ve lo que es afuera, pero más importante es lo que hay en el interior. Entonces, ¿cómo es posible que Romanos 2 puede decir de que uno tiene que seguir perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad y como resultado recibir vida eterna? Porque si uno está buscando en pos de Dios, Dios le va a enviar un mensajero. Le va a explicar cómo ser salvo. Le va a presentar con el evangelio. Porque Dios dice, mire que hay alguien que está escuchando su conciencia, que está dirigido hacia mí, que está dirigido hacia las cosas de mí. Entonces yo le voy a responder por enviarle algo de luz. El evangelio, un mensajero, alguien que viene predicando el evangelio para que puedan oír, para que puedan creer, para que puedan ser salvos. Nosotros no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe. La Biblia dice que Dios no tiene acepción, no hace acepción de personas. Seguimos ahí en el versículo 8. Al otro lado, los que siguen, buscan indignación e ira, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Juan 3:36 dice, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Apocalipsis 20, versículo 12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, la palabra que Cristo nos habló, según sus obras. Si nosotros creemos que somos salvos por obras, nos van a juzgar por nuestras obras, y van a haber buenas obras y van a haber malas obras. Y las malas obras, los pecados, nos van a condenar a la muerte. Pero si es el caso de que si somos salvos, siempre somos salvos. Los pecados se quedan perdonados. Todos los pecados de pasado, presente y futuro, desde el principio hasta el fin. Seguimos ahí en el versículo 9, se me está acabando tiempo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo.
el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y ahí mismo en versículo 11, de ahí viene el título y dice, ¿por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios, no hay favoritismo, no hay parcialidad. Dios mira a todos de una cierta manera igual y depende de los hechos de uno, de cómo Dios le va a tratar. Una persona puede ser salvo y en camino para la gloria, y vivir una vida malvada aquí en la tierra, y esa persona va a morir, sí, quizá más antes de tiempo, sí, pero va a ir a la gloria cuando muere. ¿Por qué? ¿Porque sus obras eran buenas? No, porque era salvo. Porque era salvo porque había puesto su fe en el Señor Jesucristo. A cambio, puede haber una persona católica, una persona mormón, una persona testigo de Jehová, que intenta y se esfuerza lo más que puede para vivir una vida recta, pero a fin de cuentas, ¿a dónde va a ir cuando muere? Va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque vivió una buena vida, pero no son las obras que nos salvan, sino que es la fe que uno tiene en el Señor Jesucristo. Es la circuncisión del corazón, la fe en el Señor Jesucristo, que es lo que nos salva. Ahora, ¿la persona que vive una buena vida aquí en la tierra va a tener buenas cosas? Sí. ¿La persona salvo que vive una mala vida va a tener malas cosas? En esta vida, sí, pero en la eternidad va a tener la vida eterna, va a tener el cielo, porque no se trata de lo que uno hace cuando se trata de la salvación, se trata de lo que uno cree cuando se trata de la salvación. Pero Dios sí da galardón a cada quien conforme a sus obras, dependiendo en qué situación se encuentra. Aquí haciendo justicia en la tierra, uno va a recibir justicia aquí en la tierra, pero si uno no cree en el Señor Jesucristo, uno va a pasar al otro lado de la eternidad y va a recibir el castigo eterno. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Versículo 12, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, hablando de los gentiles, hablando de los que no tienen conocimiento de la Biblia. Si ellos pecan pero no saben qué es pecado, ellos también van a perecer, la Biblia dice. Y todos los que en la ley pecaron, los judíos que tienen la Biblia, los cristianos que tienen la Biblia, todos los que tienen conocimiento de la palabra de Dios, todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Los que sí tienen conocimiento de la Biblia, lo que vimos ahí en Apocalipsis capítulo 20, dice que van a ser juzgados por sus obras. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos. Vimos a Cornelio, que no tenía conocimiento de la Biblia. Él sabía que había un Dios en el cielo y él perseveraba en bien hacer porque buscaba a Dios, quería saber de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le envió un mensajero para darle el conocimiento de él, para traerle la palabra de Dios. Él era gentil, él no tenía ley. Él hacía por naturaleza lo que es de la ley. Dice en versículo 15, mostrando ellos, pensando en Cornelio, el italiano, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. O sea, Dios ha puesto la conciencia dentro de cada uno de nosotros para señalarnos hacia Él. Es como una brújula, ¿no? La brújula siempre va a señalar hacia el norte. Dios ha puesto dentro de nosotros una brújula que se llama la conciencia, que siempre nos va a señalar y dirigir hacia Él. Nosotros podemos seguir la brújula y ir en pos de Dios, o nosotros podemos ignorar la conciencia, la brújula, y podemos ir en otro camino, nuestro propio camino. Pero sabemos que la Biblia dice que nuestros propios caminos son caminos de muerte, pero el camino bíblico al cielo es por el Señor Jesucristo. Es como Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, punto número 2, la ley aplica igualmente a todos porque no hay acepción de personas para con Dios. Punto número 3, los judíos no son especiales. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Seguimos ahí en el versículo 17, este es el último punto y lo vamos a cerrar. Versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ahora averiguamos quién es el tú, porque desde el principio dice él, tú que juzgas y que haces lo mismo, eres culpable. O sea que es
hipócrita, lo que nosotros habíamos establecido. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas tú a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, lo haces lo mismo. ¿Quién es el tú? Versículo 17 revela quién es el tú. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienen la forma de conocimiento y de la verdad en la ley. Tú pues, el hombre hipócrita, el hombre judío hipócrita, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Todas las otras naciones del mundo dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. ¿Quién es vosotros? El tú y el tú y el tú y el tú que él acaba de nombrar, que está diciendo que no deberían de hacer esas cosas, pero ellos mismos son culpables de hacer esas cosas. Ellos son culpables de cometer esos mismos pecados. ¿Quiénes? Dice, tú tienes sobrenombre de judío, los que tienen conocimiento de la ley, pero que no están haciendo las cosas que hay ahí, las cosas que no cumplen la ley. De hecho, el Señor Jesucristo dijo eso en Juan capítulo 7, versículo 24, cuando dijo, no juzguéis según la apariencia, mas juzgar justo juicio. Pero ¿qué fue lo que dijo él antes? Dijo él, versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Él les está diciendo que son hipócritas. Mateo 23, lo mismo. Él estaba llamando a los fariseos, los saduceos, los practicadores de la religión de los judíos. Él les estaba diciendo, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 27, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, es bonito para vestirse bien, para venir a la casa de Dios. No porque somos especiales, pero porque Dios es especial. Cuando uno va a una corte, se viste así, de una manera así adecuada para lo que es la corte. Uno no llega ahí con sandalias y shorts y una playera de playa. ¿Por qué? Porque es algo de gravedad, es algo de seriedad y uno se viste así de una manera adecuada. Cuando uno viene a la iglesia, no es diferente, porque ¿qué es más importante que las cosas de Dios? Es por eso que venimos así. Pero no tiene nada de sentido venir a la iglesia vestido así en un traje y viéndose bonito, si es el caso que si adentro uno realmente está deseando a seguir en el pecado y hacer las cosas malas. Si uno es andando como un hipócrita. La Biblia dice en Mateo 23, otra vez, serpientes, el Señor Jesucristo hablando a los fariseos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos siguiendo ahí en el Romanos 2, y vamos a tener que terminar rápido porque yo creo que ya se me acabó el tiempo. Dice ahí en el versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por causa de quiénes? Por causa de los judíos hipócritas que llevan la ley, hablan de la ley, dicen que deberíamos de cumplir la ley, pero ellos mismos lo están desobedeciendo. Versículo 26, de manera que, versículo 25, pues la circuncisión ciertamente aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, pensamos en Cornelio, no te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículos 28 y 29 nos explica todo. Dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Se acuerda que Dios
Mira al exterior, sí, pero más importante es lo que hay en el interior. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Deuteronomio 10, capítulo 10? Dijo Moisés, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Está hablando de su cuello, diciendo de que no debería de resistir la palabra de Dios, no debería de resistir la voluntad de Dios, sino que uno debería de circuncidar su corazón, porque dice Romanos 2:29, la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Para explicar eso rápidamente, Jesucristo le iba reprendiendo a los fariseos porque decían que todas sus obras se hacían para ser vistos de los hombres y realmente no estaban honrando a Dios. Bueno, punto número 1, no seamos hipócritas. Punto número 2, la ley aplica igualmente a todos. Punto número 3, los judíos no son especiales porque la Biblia nos dice que no hay acepción de personas para con Dios. Que en Cristo no hay judío ni griego, no hay pobre ni rico, no hay libre ni esclavo, porque dice que somos todos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por esta palabra que nos diste, por esta gente que está con nosotros el día de hoy para escuchar de tu mensaje, Señor. Pedimos que nos ayude, Señor, para recordar el Romanos capítulo 2, para que nosotros no seamos hipócritas, para que nosotros estudiemos y escudriñemos tus escrituras y tu ley, para que nosotros podamos ejecutar juicio o ejercer juicio justo, Señor, dándonos cuenta de que la ley aplica igualmente a todos, Señor, siquiera incluso a nosotros, Señor. Al final, ayúdanos a darnos cuenta de que nosotros no somos nadie especiales, que los judíos no son nadie especiales, que nadie es nadie especial, sino que tú, Dios, eres especial y nosotros deberíamos de seguir en pos de ti. Gracias, Señor, por este día y la bendición que nos has dado. Todo esto pedimos, suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno más antes de que terminemos. Vayan por favor en sus himnarios al himno número 102. Himno número 102. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues
Señor. Pedimos por favor que nos bendigas, que nos ayudes a recordar el mensaje el día de hoy, para que no solamente seamos oidores de la ley, Señor, pero que seamos hacedores de tu ley, Señor. Guárdanos y protégenos ahorita en que nosotros nos vamos a nuestros caminos separados, Señor, y guárdanos y protégenos y tráenos otra vez juntos aquí a este lugar para oír más de ti, Señor. Ayúdanos en el poder de tu Espíritu Santo, y esto todo pedimos en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.